Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? No sé por qué, pero Dani puso esto un poquito cerca. Es una bendición, hermanos, poder estar aquí junto con ustedes para compartir la palabra de Dios hoy vamos a terminar, y yo sé que hemos tenido unas separaciones, podemos decir, en nuestra serie, pero hoy terminamos nuestra serie de alinear nuestra voluntad, nuestros corazones con el corazón de nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a estudiar, o vamos a aprender, o vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de otro personaje. Pero antes de seguir con la serie, me gustaría tomar un tiempo para subir un video. El día de hoy termina con Mayo Dormía, y me gustaría enseñar un parte de la Mayo Dormía de los varones aquí en TFC. Pongan su atención a las pantallas, debe aparecer, no sé en cuál pantalla, un video. Aquí está. Amén. Yo sé que la pastora mencionó un evento que es para todo TFC, los varones de TFC, el 19 de julio, pero este evento era para los hombres de español, de TFC en español. Tuvimos un evento donde celebramos el Día del Padre. En un parque hubo un concurso de unos competidores, y al final, gracias a Dios, todos terminaron bien, amigos todavía, amados, queridos cristianos, hermanos, ¿verdad? Obviamente somos hombres, ¿verdad? Y la competición nos anima, pero al final hubo un gran ganador. Mi hermano Gerardo aquí ganó la competición con su brisket. Sí, ellos dedicaron, hermanos, muchos tiempos. Los que podían acompañarnos a este evento, gracias por estar. Los que no, anímense, porque este evento, nuestro deseo de TFC en español es seguir haciéndolo anualmente para que podamos seguir celebrando. Y obviamente vamos a tener otros eventos entre los eventos oficiales de la iglesia. Esto también es oficial, pero es parte del TFC en español. Y me gozo por eso, porque hoy estudiamos el tópico de Mayo Dormía. Y eso es importante. Recuerda que iniciamos esta serie con el primer, que era obediencia. Recuerden, sí, obediencia. Y después la pastora predicó acerca disposición o voluntad. Mi voluntad, alineando mi voluntad con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a terminar con Mayo Dormía. Y creo que si aprendemos a ser obedientes, si aprendemos a buscar o tener la voluntad para ser obedientes a nuestro Padre Celestial, entonces el siguiente es conclusión. Pastor Christian compartió el domingo pasado sobre la serie, y terminó la serie para inglés, y él dijo algo que yo estaba pensando decir igual en español. Me gozo porque teníamos la misma idea. Sería difícil que tú seas mayordomo de todo lo que Dios te ha dado si no aprendes a ser obediente y buscar la voluntad de tu Padre, alinear tu corazón con Él. Es casi imposible. Pues es imposible que tú seas un muy buen mayordomo de todo lo que Dios te ha dado sin que tú aprendas a ser obediente y también de ser una persona dispuesta a hacer lo que Dios quiere. Y recuerda que la obediencia requiere nada más un paso de fe.
Y la voluntad, después que tú sigues en tu obediencia, la voluntad en tu corazón, en tu alma sigue creciendo y después tú terminas siendo una gran persona, un gran mayordomo de todo lo que Dios te ha bendecido. Vamos a ponernos de pie porque vamos a leer nuestro versículo central que se encuentra en Romanos 12:2. Recuerda que eso es el versículo central de toda esta serie de 3 domingos. Se trata de esto y lo vamos a leer todos juntos. Y lo voy a leer aquí de mi Biblia. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar todos juntos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este domingo. Gracias porque una vez más, Señor, nosotros tenemos la bendición, Señor, de tener vida, Señor. Tú nos tienes, Señor, aquí en este mundo porque nosotros, cada uno de nosotros, Señor, tenemos propósito. Tenemos propósito en este mundo. No importa si yo ya soy un seguidor de Cristo, Señor, o si tú me traíces por esas puertas y estoy en busca de algo. Tú tienes propósito para mi vida. Yo pido, Señor, que hoy tú abras nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Que toda palabra, Señor, que sale de mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Primero quiero empezar con la palabra mayordomía, porque es importante que todos nosotros estamos en el mismo sentir. ¿Qué significa eso? A lo mejor es la primera vez que lo escuchas, o como yo, ¿verdad? Español no es mi primer lenguaje, entonces yo escucho esta palabra y pues le entiendo, pero no le entiendo. Voy a dar la definición de cuál es. Mayordomía es la dirección, supervisión o gestión de algo, especialmente la gestión cuidadosa, y responsable de algo confiado o cuidado de uno. Esa es la definición que vamos a estudiar hoy. Y el mayordomo, hermanos, era un empleado doméstico. Se recuerda que cuando la palabra de Dios nos menciona ciertas palabras, tenemos que entender cuál fue la función de esa palabra o el sentido de esa palabra cuando los autores lo escribieron. Es importante saber esto. Y en esos tiempos de Jesús, el mayordomo era un empleado doméstico que gestionaba los asuntos de la casa para el cabeza de la familia. Normalmente en esos tiempos, el padre. Pero a veces también la madre, depende de dónde tú eres. Si eres de Roma, un romano, entonces a lo mejor la mujer, su esposo murió y estaba encargada de la casa, entonces el mayordomo trabajaba para ella. La gestión de la familia implicaba, y eso es importante para nosotros, delegación, disciplina, estímulo y lo más importante para el mayordomo en esos tiempos, rendición de cuentas al cabeza de la familia. Y uno de los personajes de la Biblia que más para mí muestra mayordomía, en mi opinión, es el personaje de José. Si recuerdan la vida de José, que su papá le amaba más a José que sus otros hermanos. Atención, un papá debe de amar a sus hijos, pero cuidado si estás poniendo más amor en uno que los otros, porque los otros, depende de su edad y su carácter, a lo mejor no están entendiendo que a lo mejor no quieres más a alguien, pero a lo mejor ese alguien hace más para ti. A lo mejor ayudan más en la casa y ellos pueden estar sintiendo, no hombre, pues todo el amor para esta persona y no para nada, no para el mío o el siguiente, ¿verdad? Y especialmente cuando tienes como 3, 4 niños, ¿verdad? El medio siempre se siente menos despreciado, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el grande pues es el primero. Y el último es el bebé, y el mediano es como, pues no soy el más grande, solo tengo el favor de ser el más grande, tampoco soy el bebé, entonces estoy confundido, ¿verdad? Y es importante que nosotros como papás ponemos atención, porque después sucede lo que sucedió a José. Y vamos a ver un poquito más de su vida para que entiendan por qué los otros hermanos están riendo y a lo mejor no entienden, pues, ¿por qué? ¿Qué hizo José o qué? El papá de José le hizo a José una túnica de color especial y le regaló a él nada más. Recuerde que Jacob tenía diferentes esposas y su más favorita esposa era Raquel, entonces José era hijo de Raquel y por eso Jacob amó
más a José, porque era su primer hijo de ella, y aparte era hijo que nació en ya su grande edad de Jacob. Entonces, pues él amaba a él. Y José también, hermanos, tenía una bendición de Dios, tenía un talento. Él tuvo sueños. Y esos sueños, él también como pues niño pequeño, chiquito, no sé, a lo mejor ignorante, ¿verdad? Él lo decidió compartir con sus hermanos. ¿Qué es lección para nosotros? Aguas con lo que compartes, porque a veces Dios comparte algo para ti, que es una revelación para ti, que en el futuro a lo mejor va a suceder, si eso es lo que Dios diseñó. Y es posible que no es algo que debes de compartir con tus hermanos, porque después puede traer, aparte de tu túnica especial, tú estás compartiendo sueños, ¿verdad? Que te revelan el grande que Dios te va a hacer. Y entonces José desafortunadamente compartió, y podemos decir desafortunadamente porque en el momento fue algo mal que sucedió para él, porque compartió su sueño. Pero vamos a mirar en la vida de José más el futuro, que Dios usa todo para el bien de José y el buen del pueblo de Israel. Amén. Entonces José compartió que tuvo 2 sueños, y en el primer sueño todos sus hermanos básicamente inclinaron a él, dando a José honra, y eso obviamente se enojaron los hermanos de José. Y en el segundo sueño él soñó del sol, de la luna y las estrellas, y otra vez esos inclinaban a él. Y aquí incluye el papá, porque en el sueño el papá, el sol representa al papá. Entonces el papá dice, ¿y qué? Entonces hasta yo me voy a inclinar a ti, José, ¿quién eres tú? Básicamente estaba diciendo el papá. Pero algo importante que dice la palabra de Dios al final de este versículo, que el papá de José puso atención y meditó un poquito, porque recuerda que Jacobo tuvo relación íntima con Dios, peleó contra Dios, ¿verdad? Para pelear su bendición. Entonces él tuvo una íntima relación con su Padre Celestial, y él entendía, hermanos, la importancia de sueños, de revelación de Dios de parte de los sueños que él daba a sus hijos. Y vamos a seguir leyendo Génesis capítulo 37, versículo 28. Y lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Los pueden buscar ahí si me quieren seguir. Génesis 37, versículo 28 dice esto. Así que cuando los mercaderes mediantes se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron José a Egipto. Porque José compartió esos 2 sueños con sus hermanos, ellos se pusieron bien celosos y lo vendieron. Pues en el discurso de entre los hermanos estaban por matarlo. Y después alguien, podemos decir inteligente, sabio, dijo, mejor no lo matamos, mejor nada más le vendemos, ¿verdad? Algo menos mal, podemos decir. Y decidieron venderlo a Egipto, y eso es como José llegó a Egipto, hermanos. Y los madianitas vendieron José a Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Y ahí vamos a leer Génesis 39, versículo 1 a 4, porque quiero que se enfocan qué sucedió con José. Recuerda que estamos estudiando cómo podemos ser transformados nosotros mediante la renovación de nuestras mentes. Y nuestro tópico para el día de hoy es mayordomía. Dice versículo 39, capítulo 39, versículo 1 a 4. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario de Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor, importante, estaba con José. Y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, ese se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo, en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y este le nombró mayordomo, aquí viene la palabra del día de hoy, mayordomo, de toda su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. Esta palabra, hermanos, mayordomo en hebreo es pekad, y significa reunirse, inspeccionar, atender, encomendar, o en la situación de José, nombrar José el mayordomo. Pero quiero que regresamos al versículo 2, porque es importante. Recuerda que la voluntad de Dios es buena,
perfecta y agradable, ¿verdad? José sirvió, hermanos, con excelencia a pesar de su situación. ¿Y cuál fue la situación? Pues, regresando a José, vemos que José fue traicionado por sus hermanos. Imagínense, hermanos, que tus hermanos de sangre, tú compartes un sueño que Dios te reveló, o a lo mejor no en tu situación, porque eso es en la Biblia, a lo mejor en el día de hoy a lo mejor te dieron una promoción en tu trabajo y llegas con tus hermanos de sangre y dices, ¿qué piensan? Mi jefe me dio una promoción. Imagínate que tus hermanos, después de recibir estas noticias, se ponen celosos de ti y piensan, ¿cómo podemos matar a este chavo? Es lo que sucedió, hermanos. En la vida de José, él compartió un sueño. Nada que ver, porque todavía en esos momentos no sucedió, no realizó el sueño de José, nada más compartió un sueño. Creo que imaginan primeramente los tipos de hermanos que José tenía. Hermanos, pero nada más que tu papá te dio una túnica, un tipo de ropa, y compartes un sueño, ellos están dispuestos a matarte por el sueño que tú compartes. ¿Qué tipo de hermanos, qué tipo de hijos tiene Jacob? Puedo preguntar yo, ¿qué está enseñando en el día de hoy? Todos nosotros hubiéramos dicho, ¿qué papás tienen estos huercos, verdad? Porque ¿cómo puede suceder que quieren matar a su hijo? Enseña un poquito del liderazgo de Jacob en este tiempo. Y es importante porque a veces leemos sobre la bendición de Abraham, ¿verdad? De Isaac, de Jacobo, de José, y pensamos, no, pues Dios los eligió. Porque Dios los eligió, eran perfectos. No, hermanos, no eran perfectos personas, tenían sus faltas. Pero vemos que los hermanos de José le traicionaron, le vendieron. Después de decidir no matarse, gracias a Dios a José, no matar a José, decidieron venderlo. Y creo que se enfocan, porque José, ponte a ti en tu lugar de José. Después que tus hermanos te venden a esclavitud, porque compartiste un sueño, ¿qué tipo de, podemos decir, carácter o actitud vas a tener en egipcio? ¿Vas a llegar feliz a servir? ¿O vas a llegar a lo mejor enojado por las circunstancias de la vida? Y es importante enfocar aquí porque yo creo que José de muy temprana edad empezó a entender su función en la obra de Dios. Y no nada más entender, hermanos, pero confiar. Vamos a ver más lejos en la historia de José, pero él confió en su Padre Celestial. Él confió en el Padre de Jacob, de Isaac, de Abraham. Él tenía un íntimo, podemos decir, relación con su Padre Celestial. Para nosotros, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que enfocar en ser obedientes, en ser dispuestos a seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial, y ahí va a empezar a crecer ese mayordomía adentro de nosotros. No crezca nada más porque está ahí. Yo estoy seguro que José, recuerda, si buscamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que José también fue obediente a su padre. Y porque era obediente a su padre natural aquí en la tierra, el papá mandó a José para ver qué estaban haciendo los hermanos. Otra vez, ¿por qué papá tenía que mandar a José? Porque a lo mejor los hermanos eran un poquito pesados, ¿no? Y tenían que ver qué están haciendo los hermanos con todos los animales que nosotros tenemos. Entonces vemos que Potifar vio la bendición de Dios sobre la vida de José y le puso en cargo de todo. Y ahí termina la historia, ¿verdad? No, obviamente siguen más cosas en la vida de José. Capítulo 39, versículo 6 dice esto: que por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Y José tenía, dice la palabra de Dios, muy buen físico y era muy atractivo. Muy atractivo. Y la esposa de Potifar mintió, le acusó a José a querer acostar con ella. Y obviamente el egipcio, el jefe de la guardia, el gran Potifar, se enojó y creyó la mentira de su esposa y echó al cárcel de José. Y ahí la historia de José termina, ¿verdad? No. Algunos de ustedes están leyendo su Biblia. No, hermanos, ahí no termina la historia de José. Ahí empezamos a descubrir más de su
podemos decir, de su confianza en su Padre Celestial. Porque dice Génesis capítulo 39, versículo 21 a 23, dice esto acerca de José. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Después de ganar la confianza de Potifar, un gran servio del faraón, fue metido en cárcel y otra vez vemos que Dios está con él y gana la confianza de la guardia del cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Otra vez el mayordomo del cárcel, aunque era preso. En otras palabras, mayordomo, o en la palabra hebreo es pakid. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y otra vez el oficial poniendo todo en las manos de José y José trabajando fielmente para su maestro, podemos decir. Y me pregunto, ¿por qué el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor? ¿Por qué? Porque regresamos a la vida de José, fiel a su padre, confiable. El papá podía mandar a José a los campos y José regresaba con las malas o buenas noticias. Alguien que confiaba en su Padre Celestial, porque no importa la situación de su vida, nunca vemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios obviamente no captura todo de José, pero yo creo que si José hubiera quejado, entonces el autor hubiera escrito algo de la actitud de José, y no escribe ninguna vez que él quejó por el tratamiento. Siempre trabajando fielmente, confiando que su Padre Celestial le iba a rescatar o sacar de la situación y que él podía confiar en su Padre Celestial. Entonces, vemos porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios sigue siendo fiel como Él. Él es siempre fiel. Pero cuando tú muestras tu fidelidad a Dios, yo estoy seguro como Él es un buen Padre y como muchos de nosotros aquí somos padres también, yo veo las actitudes de mis niños y veo que cuando uno hace lo bien, a pesar de las situaciones, yo le quiero premiar, le quiero regalar, le quiero bendecir. ¿Por qué? Porque mi hijo o mi hija están aprendiendo las lecciones que le estoy dando. Obviamente somos humanos y hay momentos donde van a fracasar, pero si empiezan a agarrar la onda, empiezan a poner en práctica todo lo que nosotros humanamente enseñamos a nuestros hijos, ¿qué más Dios, el creador de todo, hermanos? Amén. Bendecir a sus hijos cuando vea sus actitudes y mira, otra vez podía quejarse, pero no se quejó José. Amén. Sigue fiel, sigue confiando. Amén. Y eso, hermanos, hable de ser obediente, de buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial, de ser un buen mayordomo de lo que Dios pone en tus manos. Amén. Si seguimos la historia de José, damos cuenta, hermanos, que le puso en la cárcel. Después Faraón lo saca porque está buscando a alguien que pueda interpretar su sueño, y José lo hace porque ese es el talento, es el don que Dios le dio a José. Y en 1 Crónicas 28:1 dice esto. Perdón, antes de ir ahí, vemos que otra vez él es puesto encargado de todo egipcio. Y obviamente, si seguimos la historia de José, ¿qué sucede? Porque José es fiel. Porque José es fiel y sabe confiar en su Padre Celestial. Él tiene la oportunidad, hermanos, para bendecir toda la nación de Israel. Porque todo el mundo pasa por una famine, un gran sequía que acabó con toda la comida. Y porque José tenía el talento de interpretar el sueño, él supo que hubo un periodo de 7 años de sequía en todo el mundo. Entonces estaba en posición para bendecir el pueblo. ¿Por qué es importante para nosotros el día de hoy, cuando estamos aprendiendo mayordomía? ¿Por qué? Porque José estaba dispuesto, hermanos, a ser un gran mayordomo a pesar de las situaciones. Estaba en posición para ser fuente de bendición, para cumplir ¿qué? El gran plan de Dios. Recuerda que hace unos cuantos años atrás Dios habló a un hombre, decía, ¿sabes qué?
sígueme a mí y salte de tu tierra, y yo de ti voy a bendecir todo el mundo. Y podemos decir que a lo mejor en la mente de Abraham, él nunca entendía la gran bendición, pero si seguimos la línea de lo que iba a suceder por el tribu de Israel, nuestro Salvador, hermanos, viene de este tribu. Entonces Dios está moviendo, y cuando nosotros nos alineamos, recuerda la línea, nos alineamos con la voluntad de nuestro Padre, nosotros somos parte de su gran plan para cumplir su gran misión, que es ¿qué? De alcanzar y salvar gente, hermanos, de la perdida. Amén. Porque José estaba dispuesto, hermanos. Nosotros tenemos un Salvador. Amén. Porque ahí viene el Salvador. Quiero que volteamos un poquito, porque vamos a estudiar otra palabra que significa mayordomo. Se llama Sar, S-A-R, y se encuentra en 1 Crónicas 28:1. Dice la palabra de Dios, que David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes de 1000 y de 100 soldados, y los administradores de los bienes, del ganado y de los príncipes, de los eunucos, del palacio, de los guerreros y todos los valientes. Cuando yo leo en versión de español, obviamente esta es una versión internacional, saca esa palabra y yo no entiendo la profundidad de esas palabras, porque cuando escucho la palabra jefe, a lo mejor en mi mente humana estoy pensando, mi jefe del trabajo, el jefe que Dios puso ahí, no alguien usado por Dios grandemente, nada más pues el chavo que le dijeron eres que yo, ¿verdad? Ahí está, y el jefe, y entonces leemos jefe, y nos damos cuenta que atrás de esa palabra jefe hay una palabra hebrea que es sar, que significa otra vez mayordomo, jefe, funcionario. Y aquí la definición de esta palabra es alguien que tiene autoridad sobre un pueblo o a quien se encomienda una determinada tarea. Cada uno de estos hombres le dieron una tarea para cumplir. Entonces el rey ponía a personas confiables otra vez a ser zars. Tú no puedes ser el que nunca llega a tiempo para ser el zar, o el que te doy un trabajo y nunca lo terminas. Esos tipos de personas no eran zars, hermanos. Cuando el rey decidía poner a alguien encargado de cienes o de miles, es porque esa persona se muestra confiable, se muestra obediente, se muestra alguien en la voluntad del rey. Porque obviamente como rey yo no voy a poner, si voy al norte, no voy a poner a alguien que siempre quiere ir al sur, porque no va a cumplir mi visión. Si alineamos nuestra obediencia a nuestra voluntad, entonces ese rey, ese jefe, nuestro Dios, nos da cuenta que nosotros podemos ser confiables, ser mayordomos, y nos pone en cargo de funciones especiales. ¿Cuáles funciones especiales? Pues en estos tiempos, encargados de soldados, encargados de todo el grano, ¿verdad? De la comida en esos tiempos. O en la vida actual de hoy, Dios te pone encargado de liderar un grupo, si eres obediente y dispuesto. O Dios te pone encargado de un ministerio. O Dios te usa para ir a los hospitales para orar por personas, porque te has muestro un mayordomo de lo que Dios ha dado. Eso es como eso aplica el día de hoy. 1 Crónicas 29:6, versículo 9. Y me encanta este pasaje, lo voy a leer. Dice aquí la palabra de Dios. 1 Crónicas capítulo 29, versículos 6 a 9 dice esto. Entonces los jefes de las familias, los mismos jefes, hermanos, los mismos zars que el rey acaba de poner encargado de personas, de soldados, de su comida, de toda la nación. Entonces los jefes de las familias, los zars de los tribus de Israel, los zars de 1000 y de 100 soldados, y los zars de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarios. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro,
330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jeuel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento. Y en otra versión dice, el pueblo está muy contento de ver sus líderes dar sus ofrendas al Señor. Y también el rey se sentía muy feliz. ¿Por qué lo menciono? Porque tenemos un rey que pone encargado de toda la nación diferentes áreas, los zars. Y la gente, hermanos, la gente normal, podemos decir la gente que pasa por esas puertas, o la gente que tú encuentras afuera de este edificio. Ellos ven lo que tú haces como mayordomo de lo que Dios te ha dado. Ellos eran mayordomos. Y la gente vio que sus zares, sus líderes, estaban dispuestos a dar. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos jefes que cuando ellos reciben dinero o reciben una promoción, guardan más sus bendiciones y en vez de compartir, lo guardan para ellos? En vez de llevar, por ejemplo, en el trabajo tenés un jefe y el jefe recibe una promoción y el jefe guarda más su dinero y va a más viajes. O la otra manera de ver es que el jefe de sus ganancias lleve a su gente a comer, porque la gente abajo de él fue que él podía ganar la promoción. Amén. Entonces podemos decir la gente normal que no eran líderes, vieron la fidelidad de sus líderes en sacar lo que ellos recibieron de todas sus ganancias para darlo a Dios. ¿Qué mejor regalo de dar lo que Dios te ha bendecido para bendecir al pueblo de Dios, al templo de Dios? Amén. 1 Crónicas 29:14 dice esto, y eso es David. David básicamente habló: nación, yo quería hacer un templo, Dios dijo que yo no puedo porque yo he matado gente, pero ya me reveló que mi hijo Salomón lo va a hacer. Él junta todas la oro, la plata de la nación, los que querían dar. Y David dice esto, hermanos. 1 Crónicas 29:14 dice, pero, ese es David hablando, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Recuerda David, siempre buscando el corazón de su Padre Celestial. Siempre. No era perfecto, tenía sus faltas, pero él siempre corría a los brazos de su Padre Celestial. Siempre reconocía sus faltas y pedía perdón. Y el corazón de David, hermanos, era bien tierno a recibir, a ser alguien receptivo a corrección. Y él se da cuenta, porque recuerda, él es rey, él es el jefe de todos. Y él puede decir, mira, Señor, todo lo que yo hice, yo convencí a estas gentes a dar. Pero él no hace eso, hermanos. Estamos hablando de mayordomía. Él entendía a alguien. Dice, pero ¿quién soy yo, Dios? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Quién es mi pueblito en todo este mundo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. Tú eres el creador de todo. Tú dices todo. Tú eres la razón porque yo tengo aire, porque tú me salvaste de Saúl y nunca me alcanzó y me has dado todo este pueblo. Es verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, aprendemos a ser dispuestos en la voluntad de nuestro Padre y Dios nos pone en cargo de una cosa, que somos mayordomos. Y tenemos el corazón de David, aprendemos, hermanos, que todo lo que yo tengo, todo lo que yo doy, no es porque yo lo doy, es porque Él me lo ha dado primero. Amén. Vamos a terminar con esta tercera palabra. Se llama oikonomos. Es una palabra griega que también significa mayordomo o un administrador. Alguien que está a cargo de una casa o una ciudad. Lo puse esta palabra griega en el traductor y me salió esta palabra y a lo mejor van a entender eso un poquito más. Ama de llaves. Una ama de llaves. Una cuidador de casas, podemos decir. Hermanos, nosotros estamos aquí en este mundo. Dios es el maestro, es el dueño de la casa y nosotros estamos
amas de llaves. En cualquier lugar, o sea en tu casa, tú eres el papá y mamá de tu casa, o en tu grupo pequeño, Dios te ha dado ese puesto, o en tu ministerio aquí, eres el líder salvador, o a lo mejor estás aprendiendo a ser mayordomo en tu área. Dios es el jefe y tú eres el ama de llaves. Lucas, capítulo 12, versículo 42, dice esto. Acerca esta palabra oikonomos. Dice, respondió el Señor, y eso es Jesús hablando. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Antes de esta pregunta, hermanos, y esta pregunta es de Jesús a las personas que estaba mostrando, incluyendo sus discípulos. Jesús estaba compartiendo una parábola acerca de la importancia del mayordomo estando listo para recibir el maestro. Recuerde que Jesús nos dijo cuando Él se regresó a su Padre Celestial que un día regresará. Y obviamente Jesús estaba tratando de enseñar esto a la multitud, pero también a sus discípulos. Y Pedro, como siempre, Pedro es el que tiene que hablar, ¿verdad? En todas las áreas. Y bueno, qué bueno, porque sabes que nosotros somos Pedros, hermanos. Muchos de nosotros queremos saber el por qué. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero a veces no queremos escuchar las respuestas. Y Pedro dice, Dios, esto... dice, Señor, le preguntó Pedro, este es versículo 41. ¿Cuentas esta parábola para nosotros o es para todos? Pedro quiere saber, esto lo que tú que compartiste, que nosotros tenemos que estar listos, ¿es para los demás también? ¿O nada más nosotros 12 tenemos que esforzarnos para estar listos para ti? Me imagino que está pasando por su mente, ¿a quién se dedica esto? ¿A quién al final es culpable de no estar listo? Jesús. Y Jesús, como Él es un gran maestro, no contesta directamente, Él contesta la pregunta de Pedro con otra pregunta. Y dice esto, ¿dónde está un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para, importante, pon atención, repartirles la comida a su debido tiempo? ¿Tú vas a ser un buen mayordomo y vas a compartir a los demás? Básicamente Jesús está diciendo, ¿vas a compartir? ¿Vas a cuidar a la gente? ¿O nada más vas a lucirte como el mayordomo de la casa? Pues yo tengo toda la bendición, yo tengo todo el poder, yo puedo sanar gente. ¿O realmente vas a servir? Recuerda que Jesús vino para mostrar que los que pertenecen al reino de Dios son gran servidores. Recuerda ¿cuál es nuestra misión aquí en TFC? ¿Cuál es? Es construir familias y servir a las personas. Si tú estás aquí es porque Dios te ha revelado a ti que tú eres parte de esa visión de construir familias. Por eso dedicamos tanto a los jóvenes. Por eso hay clases especiales para ellos. Por eso en la Babies and Toddlers no nada más es una cuna. No es para llevar a tu niño y se queden ahí llorando allá para que no lloren aquí. Es para que allá estudian. Ellos empiezan de muy poca edad a dibujar, a colorar cosas de Jesús. Para que empiecen a aprender la necesidad de un Salvador. Pero cuando llegan a kids, están casi listos para levantar su mano. Y si no la alcanzamos en kids, la alcanzamos en youth, donde allá también se está dedicando y poniendo personas que son llamados para alcanzar nuestra juventud. Para que cuando llegan aquí al Main, están listos para servir con todo lo que da, para alcanzar almas para Cristo. Amén. La pregunta es, ¿cómo podemos estar listos? ¿Cómo podemos estar listos? Porque obviamente no te quiero nada más decir, pues tienes que hacer esto y esto y eres un mayordomo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si no soy un buen mayordomo ahorita en este momento, si a lo mejor Dios me ha revelado a través de ese mensaje que tengo que hacer ajustes en mi visión para mi casa o para mis voluntarios o para el lugar donde Dios me ha puesto en mi trabajo, ¿cómo podemos implementar esto? ¿Cómo podemos estar listos? Voy a voltear a primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Y con esto voy a pedir que el músico viene atrás, porque vamos a terminar. Voltéense por favor a 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 10 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. Dice la palabra de Dios esto. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podemos, hermanos, ser mejores mayordomos? Y la pregunta es en este momento, ¿cómo has sido tú mayordomo de todo lo que Dios ha dado para ti? Recuerda que nuestro deseo es alinear nuestra obediencia, voluntad y nuestra mayordomía con lo del Padre. Y el versículo central que nos enseña cómo es que no nos amoldamos al mundo actual, que seamos transformados, hermanos, mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo lo podemos renovar? Aprendiendo a tomar pasos de fe. Voy a pedir que se pongan de pie. Primer paso en eso, cómo seamos transformados. Porque yo sé que leen esto y piensan, ¿cómo puedo ser transformado? Ya levanté mi mano y no me siento más cerca a Dios, a Cristo. Toma pasos de fe. Por eso, cuando tú levantas tu mano, ¿qué decimos a ti? El siguiente paso, bautízate. Que tienes que ser bautizado. ¿Por qué? ¿Porque eres perfecto y nunca vas a fallar? No. ¿Porque tu vida espiritual ya termina, ya estás en el max cuando te bautizas? No. Porque es un paso de obediencia. Y cuando tú tomas, hermanos, ese paso, y yo sé que a lo mejor en tu mente puedes pensar, pues es tan chiquito el paso, yo puedo ser bautizado, no tengo miedo al agua, ¿verdad? O a lo mejor para ti es bien grande y piensas, no, pues tengo un poquito miedo, ¿qué va a suceder cuando me...? Pero no importa si es chico o grande el paso para ti, si tú tomas el paso de obediencia, vas a encontrar que poco a poco, a través de los pasos chiquitos de tu vida, pasos chiquitos, que Dios va a empezar a transformar ese corazón, esa mente. Y después de nada más cumplir con las cosas, porque honestamente, hermanos, al principio, por muchos de nosotros, cuando tú levantas tu mano y recibes a Cristo, cuesta ser obediente. Porque todavía el viejo hombre, el hombre de carne, está grande y fuerte. Y ese hombre chico de espíritu está débil. Levantó su mano, gracias a Dios que el Espíritu Santo te trajo esa revelación, pero todavía tu espíritu está débil a comparación de tu carne. Pero conforme que tú tomas pasos de fe, ese hombre interior está ejercitando y se está poniendo fuerte. Y después tú encuentras, ¿sabes qué? Para mí llegar, por ejemplo, a los eventos de la iglesia, no me cuesta tanto. Quiero ir porque me animo con mis hermanos. Oran por mí y oro por ellos. Y después tu voluntad empieza a alinear con tu Padre Celestial. Y después, hermanos, que seas obediente y viene la voluntad y disposición, entonces Dios te pone en cargo de cosas. Y tú veas la fidelidad de tu Padre Celestial. Tú veas como José, que Él bendice. Cosas suceden en la vida, porque en la vida cosas van a suceder. Pero no importa, tú sigues con la buena actitud, confiando en tu Padre Celestial. Y sigue bendición tras bendición tras bendición. No necesariamente económicamente. Estoy hablando de favor en tu lugar. O de que tú oras por personas y sean sanados y Dios te usa para fuente de edificación para este cuerpo de Cristo. Todo eso viene cuando nosotros decidimos de ser transformados a través de la obediencia, nuestra disposición y nuestra mayordomía aquí en la tierra. Quiero orar, hermanos, en este momento porque yo sé que esta serie Dios lo va a usar grandemente para traer transformación. Puse este video porque yo confío en la palabra que Dios nos dio al principio de 2024. Que grandes cambios iban a venir a TFC en general a través de los varones de esta iglesia.
Y sigo confiando. Es julio, todavía faltan meses. Y yo sé que hay muchos hombres que todavía están pensando en pararse firme adelante con sus otros hermanos. Yo sé, porque sé que Dios va a seguir tocando sus corazones y animarlos. Y yo sé que este evento del 19 de julio va a ser otra oportunidad para que tú abrazas la visión de la iglesia donde Dios te plantó. Para seguir unidos, hermanos, en la guerra. Para que somos soldados juntos, parados en mera fila. Para proteger, para orar, para guiar. Para que Dios nos pueda usar como mayordomos en nuestra iglesia. Pero también yo sé que también hay mujeres y jóvenes aquí que han escuchado esta serie y tienen que hacer una decisión hoy. Voy a pedir que se inclinen sus rostros y vamos a orar. Vamos a orar por este mensaje y por el cambio que es necesario en nuestras vidas. Y si tú eres una persona que tú sabes que Dios te ha revelado que tienes que cambiar tu forma de ser obediente, tu disposición y la mayordomía de que Dios te dio aquí en la tierra, esa es una oportunidad que tú abres tu corazón a tu Padre Celestial y tú declaras que hoy es el día que tú vas a empezar a hacer los cambios necesarios para que un día seas como José, como Cristo, dispuesto a seguir tu Padre Celestial, ser fiel y confiar que todo Él lo obrará para tu bien. Padre Celestial, yo te pido, Señor, en este momento, Padre Celestial, por todos mis hermanos, Señor, por los hermanos, Señor, que están aquí. Y tú has revelado, Señor, a través de tu palabra, Señor, la importancia de los cambios, de que sean transformados, Señor, en sus mentes, Señor, a través de la obediencia, la disposición, Señor, y la mayordomía. Te pido, Señor, que tú sigues creciendo, Señor, en las vidas de ellos, que bajo tu Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan entender la importancia, Señor, de abrazar esta enseñanza, Señor, este mensaje, Señor. Si hemos cometido errores, Señor, como humanos, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Tráenos las oportunidades, Señor, a mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, tomar buenas decisiones. Y que tú encuentres, Señor, que ellos son buenos mayordomos de todo lo que tú has dado para ellos. Todo eso, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer otra oración, hermanos. Y eso es para, a lo mejor tú estás aquí y a lo mejor no has dado tu vida a Cristo. Ese es el primer paso. Antes que tú puedas ser obediente, antes que tú puedas tener la voluntad de tu Padre Celestial o un gran mayordomo, primeramente tienes que entregar tu vida a Cristo. Si no has hecho esa decisión o a lo mejor has alejado de Dios, lo hiciste hace mucho tiempo y tu vida ha alejado de Dios y tú has alejado de Él y quieres regresar a sus pies, voy a pedir que te levantes tu mano para que junto como una familia podamos orar junto contigo. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez o quieres regresar a Él, voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. ¿Alguien quiere recibir a Cristo hoy? Hermano, gracias por esas manos. Hermanita, gracias por ese mano. Hermano, gracias. Hermanito. ¿Alguien más? Hermana, gracias. Hermana, gracias. Hermano, gracias. Hermanita, gracias. Ahí atrás, gracias. Hermano, gracias. Vamos a hacer esto todos juntos, hermanos, para ser un gran cuerpo de Cristo, porque nosotros en TFC en español sabemos que nosotros somos un cuerpo vivo y vamos a ayudar a apoyar a nuestros hermanos en oración. Voy a pedir que todos repiten conmigo, fuerte. Padre Celestial, yo entrego mi vida a Cristo. Yo doy gracias por el perdón que Él pagó en la cruz por mí. Y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos aplausos, hermanos, a nuestros hermanos. Hermanos, es muy importante. Si tú levantas tu mano, hay un proceso. Queremos conocerte, queremos contestar tus preguntas. Tenemos una clase especial para ti, donde tú puedes preguntar todas las preguntas que tienes. Es con la pastora o es conmigo. Por favor, ven enfrente, habla con los grupos de oración para que ellos se puedan dar el código para registrar por esa clase. Y la pastora tiene unos anuncios. Dios los bendiga, hermanos.